Para mí es un inmenso honor poder participar esta mañana con ustedes en este panel tan importante de la Universidad Militar. Quiero muchos de los intervinientes, de los directivos, de los panelistas, de los asesores, los he conocido a lo largo de mi vida. Tengo inmensa gratitud por todos ellos. Si alguien tiene que tenerle gratitud a las Fuerzas Armadas de Colombia, soy yo, queridos amigos. Quiero dividir esta intervención primero en los siguientes temas. Algunas anotaciones históricas. Segundo, además de esas anotaciones históricas, los diferentes momentos de percepción ciudadana sobre la fuerza pública de Colombia. Tercero, el proceso de La Habana. Ahí viene el tema de la JEP. Cuarto, los eventos actuales. Quinto, qué veo a futuro. Algunas anotaciones históricas. Este país pasó el siglo XIX en guerras civiles. Diría yo que no tuvimos un ejército de nación, sino ejércitos de partidos. Terminaba una guerra civil, se cambiaba la constitución y al poco tiempo empezaba otra. Inclusive me sorprende las guerras que hubo al interior de los estados en aquella época federal que se profundizó con la Constitución de 1863. Diría yo que vinimos a tener un ejército de nación hace apenas un siglo, poco más. Terminó la guerra civil de los 1000 días. A finales del año 1902 vino la independencia de Panamá. Y diría yo que lentamente empezó la organización de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares. Eso para concluir que son unas fuerzas militares de nación, de Estado, relativamente jóvenes. En cuanto a la policía, hay dos momentos bien importantes. La policía fue muy afectada por la politización a la cual la sometieron en todo el tiempo de la violencia política. Que en un departamento policía en favor de un partido político, que en otro departamento policía en favor de otro partido político. Eso causó mucho daño, queridos amigos. Yo creo que en los años 50 se dieron pasos muy importantes al centralizar la policía, al tener una sola policía nacional e irla alejando de la rivalidad partidista. Entonces, partamos de la base, que solamente hace un siglo empezamos a tener un ejército de nación y hace 70 años empezamos a tener una policía centralizada con la decisión de no intervenir en los temas de la emulación política. No sé por qué, y es un estudio que hay que hacer. En Colombia se impuso la tesis, sobre todo entre los jóvenes, de denostar de las Fuerzas Armadas. Yo voy a cumplir 69 años. Soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Me tocó todo el movimiento estudiantil de los años 70. Las mayorías universitarias de la época lo que querían era establecer un modelo socialista. Ya la discusión no era entre democracia y socialismo, sino cuál de las versiones socialistas, la Unión Soviética, la de Cuba, la de China, la de Vietnam, etc. Entonces, yo era minoría,
estaba en contra de esas tesis, defendía el Estado de Derecho, que se le acusaba de ser un Estado burgués para reproducir condiciones de inequidad. Y los estudiantes que defendíamos las Fuerzas Armadas de Colombia éramos señalados militaristas, fascistas, de extrema derecha, etc. Yo he sentido a lo largo de mi vida, sobre todo en sectores jóvenes, una orientación de no tratar bien a las Fuerzas Armadas. Creo que eso hay que corregirlo. Y por supuesto, otros, por ejemplo, yo me levanto, llego al uso de razón en plena violencia política en la zona cafetera de Antioquia, y cuando se va superando eso en mi familia, mi persona, apreciamos todo el valor para la patria de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, ha habido momentos que nos indican un sesgo, un prejuicio contra las Fuerzas Armadas que habrá que pensar muy bien cómo se supera definitivamente. Voy a dar el salto. Cuando yo llego a la presidencia de la República, empezamos la tarea de la seguridad democrática y la empezamos con lo que yo llamaba la búsqueda de victorias tempranas, de metas parciales, porque a mí se me preguntaba ¿cuánto se demora para que Colombia esté totalmente en paz? Mi respuesta fue siempre uno no puede comprometerse en resultados, pero los colombianos pueden tener la certeza que en este gobierno, decía yo, no habrá un minuto en que no nos ocupemos de restablecer la seguridad en Colombia. Que abro un paréntesis para decir que nosotros propusimos la seguridad con valores democráticos, la seguridad para todos, con respeto a las libertades. Tuvieron la misma seguridad mis más agudos contradictores y mis más cercanos amigos y defensores. En ese gobierno no se asesinaron líderes de la oposición, todos fueron debidamente protegidos. Y el fenómeno de los falsos positivos es un fenómeno criminal, como también ha habido tanta falsa acusación por parte de ONGs bastante simpatizantes de grupos terroristas. Y eso, nada, ni lo uno ni lo otro tiene que ver con la seguridad democrática, que le dio un gran avance al país y que se distinguía de lo que había sido la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, caracterizada por dictaduras que gobernaban y grupos civiles disidentes que en muchas ocasiones se armaron para combatir esas dictaduras. Esa seguridad nuestra democrática, por contraste con la seguridad nacional que había imperado en América Latina, esa seguridad nuestra acompañada de la inversión y de la política social. Esos tres elementos permitieron que el país tuviera un avance. No quedó perfecto, pero se avanzó mucho y las Fuerzas Armadas hicieron una gran tarea. Yo empecé a observar un gran cambio de actitud de los colombianos frente a las Fuerzas Armadas. Cuando empezamos con el sacrificio de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares y de policía, a recuperar la movilidad de los colombianos, fundamental para la economía, fundamental para el turismo, que beneficiaba a todo el mundo, al empresario, al trabajador, a la señora del restaurante de la carretera, al montallantas de la carretera, etc. Empecé a sentir un gran afecto de los colombianos por la fuerza pública. Para mí fue muy emocionante, porque yo traía la idea de la juventud, de que aquellos que apoyábamos a la fuerza pública parecíamos minoría. Cuando en el año 2002, en el año 2003, va avanzando la seguridad democrática, hay la expresión de un gran afecto nacional por nuestras fuerzas. Uno veía que en los buses que transitaban en las carreteras
saludaban a los soldados y policías con banderitas, que una familia paraba el vehículo, los niños se desmontaban del vehículo y le daban al soldado, al policía, una gaseosa, etcétera. Había emoción de los colombianos por la fuerza pública. Yo diría que esos son los estados que hay que mantener, estados de emoción de los ciudadanos por la fuerza pública. Entonces, aquí quiero hacer una anotación que me parece de la mayor importancia. Ustedes saben que sobre mí hay una controversia, porque yo he dicho que Colombia ha vivido procesos de seguridad, pero no guerras civiles ni conflictos. ¿Y por qué lo digo? En lo que corresponde a este problema de 60 años. ¿Por qué lo digo? Primero porque este problema de ataque narcoterrorista a nuestro país ha sido un problema que se ha dado en el ejercicio democrático de la nación. Esto no ha sido una rebelión civil contra dictaduras. Aquí lo que hubo fue un empeño marxista-leninista para imponer en Colombia, por la lucha armada, un sistema comunista, una segunda Cuba, algo parecido al sistema soviético, etc. Y eso fue, diría uno que eso pudo empezar como antípoda del narcotráfico, pero terminó fusionado con el narcotráfico. Y terminó en narcoterrorismo, queridos amigos. Entonces yo he dicho que hemos estado en presencia no de unas dictaduras militares, sino de unos gobiernos democráticos, de unas fuerzas armadas, no al servicio de dictaduras, sino al servicio de la democracia y de la Constitución, que si bien en un principio esos movimientos violentos tenían una orientación doctrinaria marxista-leninista, eso fue pasando a unos mínimos y se fue sustituyendo por un mercenarismo narcotraficante que hoy vemos haciéndole tanto daño a Colombia. Creo que los diferentes esfuerzos de paz, esos grupos no los entendieron. Aplicaron muy bien lo que Marx tomó de Maquiavelo. Las ofertas de paz de los gobiernos las tomaban como signos de debilidad de los gobiernos y querían aprovecharlas para poder avanzar en el propósito de destrucción de la democracia. Lo que estoy diciendo lo avalan unas cifras, queridos amigos, unos números. Los mexicanos se han ufanado de que México apenas tuvo 12 años de interrupción democrática en el siglo pasado. Colombia 4. De ahí que se ha predicado que la nuestra es la democracia más extensa del continente. Eso no se puede desconocer y tiene que estimular las reflexiones de los colombianos. Eso, además, estas Fuerzas Armadas han tenido otro elemento que las honra. Estas Fuerzas Armadas nuestras que no han estado al servicio de partidos políticos, que no han estado al servicio de dictaduras, que han estado al servicio de la democracia y de la Constitución, no han sido protegidas por la impunidad. Eso las honra. Quienes, miembros de las Fuerzas Armadas, han delinquido, han sido severamente castigados. Nada ha ocurrido en las Fuerzas Armadas, se ha mantenido clandestino. El fundador de Human Rights Watch, antes de morir, criticaba a los actuales directivos de esa ONG porque decía que el propósito de creación de la ONG fue para destapar lo que había en aquellos regímenes ocultos, clandestinos, que no es el caso de Colombia. Este ha sido un régimen abierto. Lo hice como presidente, lo estimulé, que nada quedara tapado ante la opinión pública, que todo se conociera, se debatiera, en el reconocimiento de que el mejor control que hay en el Estado de Derecho es la participación de opinión pública. Un país donde las Fuerzas Armadas nada han ocultado, en el cual
Nada se ha buscado ocultarle a las Fuerzas Armadas. Es un país que tiene unas Fuerzas Armadas que lo honran, unas Fuerzas Armadas que merecen todo el respeto. Todo eso me va llevando al proceso de La Habana. Yo sigo en desacuerdo que hubieran puesto a nuestras Fuerzas Armadas de igual a igual con el terrorismo en el Acuerdo de La Habana. Tomaron seguramente la fórmula chilena o argentina o de Centroamérica, pero, queridos amigos, aquí no era aplicable, porque aquí nunca estuvieron los integrantes de las Fuerzas Armadas de igual a igual con insurgencias civiles. Aquí nunca estuvieron en una guerra civil. ¿Y yo por qué hablo? Niego el concepto de guerra en estos 60 años y de conflicto. Porque las palabras no solamente tienen un origen en el lenguaje, también lo tienen en la historia. Aquí las palabras guerra, conflicto, surgen en la historia reciente de las últimas décadas en América Latina para señalar esos fenómenos de insurgencias civiles armadas que enfrentaban a las dictaduras militares. Y eso no es el caso de Colombia. Entonces, Colombia ha hecho un gran esfuerzo democrático para enfrentar todo ese accionar criminal. Y un esfuerzo dentro de la democracia no es un esfuerzo de guerra, es un esfuerzo de seguridad, y la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Y lo que pasó fue que crecían y crecían esos grupos y vino el paramilitarismo o el sistema de autodefensas, que evolucionó en la misma forma que la guerrilla. Vino después y evolucionó en la misma forma. Empezó como un sistema de autodefensas y terminó tomado por el narcotráfico, también con mercenarismo narcotraficante. Y hay que poner mucho cuidado porque hoy ya tenemos un lado bien grande, que son todos estos grupos al servicio del narcotráfico, FARC, ELN, otros, el soporte de Venezuela, de un formato internacional, etcétera. Y a mí me da miedo que de no fortalecer la seguridad institucional del Estado, empecemos a ver de manera más recurrente acciones inicialmente aisladas de apelación a la legítima defensa individual, pero que eso se puede ir desarrollando nuevamente en grupos de justicia privada que se desmontaron en el país en el periodo 2002-2010, de tan ingrata recordación, y ustedes saben que los vacíos de autoridad se convierten en los factores generadores de esos grupos. Yo nunca fui partidario de igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo en La Habana, por las razones indicadas. Y tampoco de la JEP. Yo no entiendo cómo una justicia impuesta por un grupo narcoterrorista como la FARC, impuesta por Cuba y por Venezuela, se le aplica a las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero una justicia creada para protocolizar la impunidad de FARC. Entonces, a un miembro de FARC le queda muy fácil ir allá y reconocer los delitos cometidos. Eso era lo que hacían, a nadie lo va a extrañar. Pero ahora el peligro es que con el halago de no tener cárcel, muchos miembros de las fuerzas militares de Colombia se van a ver, como lo anticipamos en los años 15 y 16, presionados por el afán de su libertad a reconocer inclusive delitos no cometidos, porque por el bien preciado de la libertad. Y entonces a llegar a la conclusión de que en Colombia hubo una sistematicidad en las Fuerzas Armadas para cometer delitos, lo cual iría en contravía de todo lo que la tradición democrática de nuestras Fuerzas Armadas, a lo cual me referí. Nosotros hemos dicho que por lo menos las Fuerzas Armadas de Colombia deberían
por esos hechos cometidos o incurridos hasta el 1 de diciembre de 2016, ser investigadas por una entidad imparcial, distinta a la JEP. Y algunos me preguntan, ¿y los que ya han gozado libertad con la JEP? Que se mantenga esa libertad, que se mantenga esa libertad. Y hemos propuesto nosotros inútilmente, porque el Congreso ni lo ha considerado, que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan estado en investigación o condenados y hayan estado 5 o más años en privados de la libertad puedan gozar de una libertad condicional. Hoy quiero insistir ante ustedes en ese tema, que durante mi época en el Senado, el cual tuve que renunciar, salir abruptamente el año pasado por este injusto proceso judicial contra mi persona, ese proyecto lo presenté muchísimas veces. Y creo que ha ocurrido otro fenómeno, queridos amigos. El país no ha castigado severamente el irrespeto a las Fuerzas Armadas. También hemos presentado en varias ocasiones un proyecto de ley para aumentar las penas a aquellas personas que procedan en ataques físicos contra integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Las grandes democracias muestran que se exige un total respeto de los ciudadanos a las Fuerzas Armadas, que cuando alguien de las Fuerzas Armadas comete un delito, se le castiga como debe ser, y que hay una regla general, la regla general de respeto a las Fuerzas Armadas. En Colombia, por todo lo que ha sido la política de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la narrativa de debilitamiento que empezó en 2011, 2012 y que infortunadamente se ha prolongado y que hay que corregirla, en lugar de ganar respeto ciudadano frente a las Fuerzas Armadas, se ha perdido el respeto de los ciudadanos a las Fuerzas Armadas. Entonces veamos lo de hoy. Yo tengo en mi mente dos imágenes y esto lo voy a decir a raíz de lo que parece ser una tendencia predominante, una narrativa de debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Muchos de los aquí presentes, y con el respeto por todos me refiero al señor, a quienes fueron nuestros comandantes, como el general Carlos Ospina. Muchos de los aquí presentes recuerdan que en los gobiernos que yo presidí hubo protestas sin vandalismo. Que los indígenas llegaron a Cali. Uno no puede afectar la libertad de locomoción. Lo que no se puede permitir es que quienes ejercen la libertad de locomoción la utilicen para trasladarle a otro sitio y allí afectar la libertad de locomoción de los ciudadanos que viven en ese sitio. Pero nosotros ni les dejamos bloquear las carreteras ni en la ciudad de Cali. Inclusive pues, pudieron marchar de Cali a Popayán por las bermas sin bloquear la carretera. Nunca les permitimos ese bloqueo y tampoco bloquearon la ciudad de Cali. Y el gobierno, encabezado por mi persona, dialogó mucho, discutió con ellos, que un día en La María, otro día en las calles de Cali, etc. Cuando en Bogotá hubo algunas manifestaciones y hubo vandalismo, inmediatamente sacamos al ejército. Y había manifestaciones con el ejército ahí cerca, sin vandalismo, sin destrozos. ¿Qué hemos visto ahora? Unas Fuerzas Armadas que han sido víctimas de esa narrativa de debilitamiento que viene del 2011. Debilitadas moralmente y bastante debilitadas en su dotación. Entonces, los sectores violentos aprovechan, saben de la debilidad de nuestras Fuerzas Armadas, saben que cualquier policía que reaccione, cualquier soldado que reaccione, tiene segura la cárcel. En cambio, los vándalos gozan de mucha impunidad.
Entonces se atreven a provocar a la fuerza pública, a atentar contra la fuerza pública. Y todo termina en muchas calles de Colombia en unos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con contusiones, con heridos, con muertos, con violaciones de derechos humanos. Yo no creo que eso sea bueno para la fuerza pública, para la ciudadanía, para la democracia. Yo creo que es bueno tener la presencia de la fuerza pública bien dotada, profesionalmente dirigida, el ejército también respaldando cuando toque, y eso es lo que yo llamaría la configuración de una fuerza respetable, disuasiva, que finalmente protege la protesta, evita los destrozos, evita el vandalismo. Y eso me lleva a decir que distingo totalmente entre la protesta y la violencia. No hay duda, mire, con la ayuda de ustedes, de la seguridad democrática que ustedes garantizaron, muy estimados generales y coroneles, y muchos de los profesores de la Universidad Militar, el país avanzó mucho en la economía y en la política social. Pongan cuidado. Entre 2001 y 2013, la pobreza en Colombia bajó del 51 al 27. En el 27 se congeló, venía bajando hasta el año 2013, en el 27. No volvió a bajar por una serie de reformas que se hicieron, que aumentaron sustancialmente los impuestos, vino el tema de la mermelada, la expansión exponencial del gasto público, se afectó la inversión en el país y el gobierno Duque lo que recibe es una pobreza estancada. El DANE hizo una revisión de la fórmula de medición de la pobreza y encontró que en los últimos años anteriores al presidente Duque no estaba en el 27, sino en el 34. Y a eso se le sumó la pandemia, que nos lleva a tener una pobreza hoy del 42,5, muy alta. Si a eso se le suma el malestar por la anterior reforma tributaria, uno comprende la protesta social, queridos amigos. Y nosotros en el Centro Democrático le hemos pedido a nuestro gobierno, a nuestro presidente, acelerar esas soluciones. Que el gobierno ha hecho cosas buenas frente a la pandemia, no hay duda, no hay duda. Pero que se necesita mucho más, por supuesto. Claro, este país que hoy tiene este problema tan grave de pandemia, que de pronto empezó tarde la vacunación, pero que la está acelerando. Este país también, hay que abonarle que pasó de 5.700 UCIs a 12.000, que los colombianos aparecen en el mundo como ciudadanos de los que menos han tenido que gastar dinero de bolsillo para enfrentar la pandemia, gracias a nuestro sistema de salud, del cual han abusado corruptos, y que en buena hora este sistema solidario está siendo rescatado, por ejemplo, por las acciones de la Superintendencia de Salud, que han eliminado 10 EPS malas. No hay duda que ingreso solidario y otras medidas han sido buenas, pero se necesita mucho más frente a esta pobreza del 42,5. Nosotros estamos afanando, pidiéndole a nuestro gobierno, desde agosto del año pasado, una reforma tributaria sobre la cual hoy no hay controversia, porque los sectores más pudientes ofrecen pagarla, y la ampliación de esas políticas sociales. Eso es urgente. Uno comprende la protesta, pero veamos la violencia. La violencia está estimulada por el narcotráfico, obedece a un formato internacional y tiene un propósito político. Veamos, se ha dicho que íbamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico. Colombia la iba ganando. Recuerden ustedes que en el 2013 ya habían transcurrido 3 años desde el final de los gobiernos que presidí. Colombia marcó 43.000 hectáreas de droga, pero se aburrieron con el éxito. Impresionante, se aburrieron con el éxito. Y entonces empezaron a anunciar desde La Habana que en el caso de FARC, el narcotráfico es delito asimilable al delito político, sin cárcel,
sin extradición, sin extradición, con elegibilidad política, sin fumigación, con erradicación voluntaria, consensuada, y acabaron familias guardabosques. Aquel proyecto que incorporamos con ustedes y con acción social tan importante, que llegó a tener 200.000 familias, allí en las zonas donde había que proteger la selva para que no la siguieran destruyendo. Porque a los jóvenes hay que decirles que por cada hectárea de droga destruyen 2,5 hectáreas de selva virgen. Entonces nosotros avanzamos mucho que en palma africana, que en cacao, que en producción de miel de abejas, que en vainilla en el Putumayo, pero avanzamos muchos con familias guardabosques y todo eso se paró y se desmontó. ¿Y qué pasó? El país que venía ganando esa batalla, que estaba en 42, 43.000, algunos dicen que 48.000 hectáreas en ese año, hizo una reversa y llegamos a 209.000 hectáreas cuando empieza el presidente Duque. Una democracia así es insostenible, queridos amigos. Y entonces además constitucionalizan esos temas que habían prometido no llevarlos a la Constitución. Y al gobierno lo dejan bastante maniatado para enfrentar el narcotráfico. Mateo, ¿cuánto tiempo llevamos? Mateo. Señor presidente, tiene 5 minutos para cerrar su idea antes de iniciar con el espacio de las preguntas. Perfecto, Mateo, muchas gracias. Entonces, el avance no se ha podido dar. El esfuerzo ha sido mucho y el avance no se ha podido dar. Fuente narcotráfico, formato internacional, el mismo de Chile. La diferencia con Chile puede ser que esta violencia aquí es más antigua que la de allá. Y primero, en varias etapas. Primero en el año 19 salen aquí a crear anormalidad. Ahora en este año 21 aparecen con más fuerza y finalmente esa violencia tiene un propósito político. ¿Cuál propósito político? Elegir un gobierno en cualquiera de las modalidades socialistas en el año 22 o un gobierno de aquellos que se congracian con los modelos socialistas. Y termino con esto. La fuerza pública de Colombia hay que protegerla, que la investiguen y la juzguen organismos imparciales, que se creen todas las normas para sancionar debidamente a los agresores contra la fuerza pública, que se les respete y por supuesto que nadie pide impunidad, que cuando haya un desmán, un exceso, se sancione ejemplarmente. Y finalmente hay un tema de discusión. Los miembros de la fuerza pública colombiana son víctimas. Yo particularmente creo que todo el sufrimiento que han tenido, como esos que estuvieron secuestrados 8, 10, 12 años, los convierte en víctimas legítimas. Aquí termino, Mateo, y atento a cualquier pregunta de ustedes. Muchísimas gracias por su intervención, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este momento le damos paso al espacio de preguntas que estará moderado por la señora coronel de la Reserva Activa, Liliana Alarcón Guarín, oficial quien trabajara por 26 años en la Fuerza Aérea Colombiana en el área de comunicaciones estratégicas, relaciones públicas y protocolo, llegando a ocupar el cargo de jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas entre el 2012 y el 2015 en la Fuerza Aérea Colombiana. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica WINSEC en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos. Ha trabajado en RCN Radio y en la multinacional Roldán y Compañía. Actualmente está finalizando una maestría en comunicación empresarial y corporativa en la Escuela de Negocios Europea con sede en Barcelona, España, y es asesora del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar. Coronel, le cedo los micrófonos de este auditorio virtual para moderar el espacio de preguntas. Gracias. Gracias, Mateo. En nombre de la Universidad Militar Nueva Granada y del Instituto de Estudios Geoestratégicos, le damos un sincero agradecimiento al doctor Álvaro Uribe Vélez por su excelente intervención.
su disposición para atender esta propuesta académica, haciendo de este foro un gran éxito. Damos paso a algunas preguntas, señor expresidente, que han llegado a través de los canales digitales que me permito dar lectura a continuación. ¿Cómo avanza la ejecución del Foro de Sao Paulo en la seguridad en Colombia? Pregunta Daniel Gómez. Mi coronel, muchas gracias. Me honra mucho que usted coordine esta sesión. El Foro de Sao Paulo nace de la idea de Fidel Castro de que ya estaba superada totalmente la posibilidad de que los neocomunistas, neosocialistas llegaran al poder por la vía armada. Entonces se proponen por la vía electoral, con engaños a la democracia, llegar al poder para afectar. Indudablemente que han avanzado y tienen diferentes expresiones. Por ejemplo, la expresión de Venezuela, el socialismo del Foro de Sao Paulo, se ha caracterizado por ser bastante expropiadora de la empresa privada y totalmente, y es una expresión que anula las libertades, como la libertad de prensa. Ecuador vivió en la época de Correa una expresión diferente, que afortunadamente se ha interrumpido, porque ellos no pudieron afectar la empresa privada como la afectaban en Venezuela, pero crearon tanto pánico que se paralizó la inversión. Los argentinos dicen que los gobiernos de Cristina Kirchner y el gobierno de ahora no han expropiado la empresa privada, pero han expropiado las utilidades. Me preocupa mucho lo que pueda pasar en el Perú, mi coronel. El Chávez candidato propuso respeto a la empresa privada, respeto a las libertades, se separaba totalmente de Castro. Chávez, presidente, elimina las libertades, elimina la empresa privada, su consejero es Castro, y Venezuela pasa de un 40% de pobreza al nivel de Haití en que está hoy. El nuevo gobierno del Perú, aunque todavía creo que no hay oficialmente pronunciamiento del Consejo Electoral, propuso un programa marxista-leninista en la campaña. Y lo que no sabemos es cuál va a ser su nivel de ejecución, ni a través de qué camino. Creo que la constituyente de Chile hay que observarla muy claramente, porque es un momento muy preocupante para la democracia chilena. Que Chile tenga que hacer un tránsito del Estado subsidiario a un Estado más comprometido con los derechos sociales, por supuesto. Que haya que tener más solidaridad en la seguridad social, en una cosa, en la otra, por supuesto. Las democracias tienen que hacer ajustes permanentemente. ¿Cuál es el problema del caso de Chile? El problema es que esas mayorías de la constituyente, mi coronel, se acerquen al Estado totalitario. Y alguien me dice, no, pero es que no van, con esto termino, no van a expropiar, pero se puede llegar a un caso de parálisis tal de la empresa privada, parálisis de tal grado que la vuelvan inoperante. Y sin empresa privada la historia del mundo ha demostrado que no hay recursos para poder avanzar en las soluciones sociales. De ahí que nuestra oposición al Foro de Sao Paulo radica en lo siguiente. Creemos en el pluralismo, en la seguridad, en la empresa privada, simultáneamente en la política social. La empresa privada como generadora de recursos para la política social como legitimante de la empresa privada, lo cual finalmente lo niega el Foro de Sao Paulo. Hay un avance muy peligroso y la democracia permite resolver problemas. Que hay problemas de pobreza e inequidad, en la democracia se pueden resolver. En los regímenes del Foro de Sao Paulo, esos problemas se agudizan. En la democracia funciona la imaginación, en los países del Foro de Sao Paulo se siembra odio que anula la imaginación. Doctor, muchas gracias. En aras de tiempo, porque tenemos un espacio reducido para las preguntas, le pido de la manera más respetuosa, un poquito más corticas, para que tengamos la posibilidad que nuestros seguidores tengan las respuestas a esas grandes inquietudes que se tienen. Pregue a que me hagan unas preguntitas cerradas, porque Sí, una pregunta como la del Foro de Sao Paulo y no hacer una mención a esos países, sería muy difícil
responderla, estimada coronel. Doctor, ¿por qué considera que en Colombia no existió conflicto armado interno? Pregunta Daniel Rodríguez. Ya lo dije, mi estimada coronel, y a Daniel Rodríguez, porque la palabra conflicto en América Latina, desde en el siglo pasado, se utilizó fue para señalar enfrentamientos de civiles armados contra dictadores militares. Y eso no ha sido el caso de Colombia. En estos 60 años de un problema que empezó en nombre del marxismo-leninismo y terminó en el narcoterrorismo, que hoy puede estar superando al Estado, hoy puede estar superando al Estado de Derecho, lo que ha habido es un ataque final del narcoterrorismo al Estado democrático. Entonces, la acción del Estado democrático para superar eso no es una acción de conflicto ni de guerra, sino una acción de seguridad. Y complemento con esto. Muchas personas me dicen, como usted no reconoce el conflicto, no admite la negociación. Por supuesto que una cosa no excluye la otra. El desconocimiento del conflicto no excluye el diálogo. Lo que pasa es que el diálogo tiene dos problemas. El problema de adelantarlo con la destrucción del país y el problema de terminarlo con una solución de impunidad absoluta que estimula más violencia. Lo estamos viendo hoy cuando este problema narcoterrorista amenaza superar la capacidad del Estado de Derecho. ¿Usted tuvo alguna responsabilidad moral en la ejecución de falsos positivos? Pregunta Juan Diego Ocampo. Juan Diego, lo he explicado y es bastante difícil hacerlo corto, dar una respuesta corta, pero voy a tratar de hacer una enunciación rápida. Nosotros llegamos al gobierno proponiendo una política de seguridad democrática, de confianza e inversión y una política de cohesión social. Y se avanzó, mejoraron los indicadores en lo uno y en lo otro. Cómo disminuyó la pobreza, cómo aumentó la economía, cómo se avanzó en la seguridad. Desde un principio, la señora ministra Marta Lucía Ramírez y los altos comandantes hoy están de asesores del instituto, algunos de que fueron altos comandantes. Al proponer la política de seguridad democrática siempre hicieron énfasis en el respeto a los derechos humanos. Hicieron énfasis en preferir la desmovilización sobre el abatimiento. Hubo 53.000 desmovilizados, 29.000 capturados, 13.000 abatidos. Después se dictó un decreto muy al principio del gobierno, que mira la dificultad de contestar esto rápidamente, coronel Liliana. Se dicta un decreto para que el CTI acompañe los operativos militares. Ese decreto es declarado ilegal. Sin embargo, el gobierno toma la decisión de que cuando haya alguien dado de baja, ese cuerpo no lo puede movilizar alguien de las Fuerzas Armadas. Tienen que esperar la llegada del CTI, todo en aras de la transparencia. Esto para decirles que un gobierno que nunca fue omisivo no se le puede culpar de responsabilidad jurídica o de responsabilidad moral. Y entonces sigamos. Cuando se tienen las noticias esas noticias que no se conocían en la época como falsos positivos y no violaciones de derechos humanos, Francisco Santos, entonces vicepresidente, Carlos Franco y el general Padilla empiezan todas las investigaciones desde el año 2004. Hubo un elemento muy importante. El gobierno estimulaba que todo fuera público. Cuando ocurrió lo de Cajamarca, Guaitarilla, cuando ocurrió lo de Jamundí, nada puede quedar clandestino. Inclusive lo de Jamundí fue pocos días antes de mi reelección presidencial. Y alguien decía, pero es muy grave comunicar eso, porque entonces las elecciones, y nada, primero el interés del país que tiene que conocer eso, que el interés político del presidente de la República. Todo se manejó públicamente. Yo fui a Cajamarca cuando acusaron a unos soldados de haber asesinado a unos campesinos. Hablé con los soldados, la prensa lo publicó ampliamente, mi coronel. Los soldados dijeron que era un enfrentamiento con la guerrilla.
terminó después que habían asesinado a unos campesinos, los condenaron. Cuando lo de Jamundí se tomaron dos decisiones. Primera decisión, esto no lo investiga la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria, y vino el acuerdo de Camilo Espina, que no le gustó al Ministerio de Defensa, y en los años siguientes lo criticaron mucho, y el gobierno siguiente lo criticó mucho, y era un acuerdo con la Fiscalía de Transparencia, que se dijo, cuando hay una persona de baja, la investigación la inicia la justicia ordinaria, no la penal militar. Una cosa que creó muchas dificultades en la conciencia, en el sentimiento de las Fuerzas Armadas frente a mi persona. Por allá, a finales del 2008, el ministro de Defensa y algunos altos mandos me presentan un informe que comprometía a 27 altos oficiales en falsos positivos, un caso con posible comprometimiento criminal. Los otros por temas administrativos que no habían aplicado rigurosamente los protocolos operativos y que eso habría facilitado sin intención, sin premeditación, falsos positivos. Pues bien, tomé la decisión autónoma esa misma noche de desvincularlos y se lo dije al país al otro día a las 7 de la mañana. Sigamos avanzando porque esto tiene una línea de tiempo donde hay muchos eventos. Me llaman de Naciones Unidas, acudo a la oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Está enfrente, en la mesa, un capitán del ejército y dicen que es testigo protegido. Dice que en la brigada de Ocaña, para proteger al narcotráfico, asesinaron unos campesinos. Salí y se lo comuniqué de inmediato al país. Esos integrantes de esa brigada están condenados. Entonces, cuando iba a terminar el gobierno, me visita el representante de la alta comisionada y me dice, bueno, buenas noticias, en los últimos 2 años, 4 quejas sin fundamento. Y le dije yo, no son buenas, necesitamos 0 quejas. Entonces termino la respuesta con lo siguiente. Cuando no hay omisión, cuando no hay demora, cuando hay transparencia en la publicidad de estas dificultades, se debería pensar que no hay responsabilidad moral. Muchas gracias. En YouTube pregunta Luis Tarazona, ¿cómo implantar en el imaginario social de a las fuerzas militares como víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta los esfuerzos de diferentes sectores por deslegitimar la imagen institucional? Yo creo que el país necesita ya cambiar la narrativa y me parece que el Ministerio de Defensa tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mirar cómo se mejora la dotación de la policía. Una policía desarmada es una policía que se expone a lo que hemos visto, la atacan y todo termina en enfrentamientos cuerpo a cuerpo en las calles de Colombia, con contusos, con heridos, con muertes, con violaciones de derechos humanos. Yo sinceramente creo que en lugar de tener una fuerza pública débil, hay que tener una fuerza pública muy fortalecida en el discurso, en la dotación y con una instrucción. Las armas son fundamentalmente para disuadir, para disuadir. Yo creo que en la medida que se dé la capacidad de que la fuerza pública sea disuasiva, se protegen los derechos democráticos como el derecho a la protesta, hay menos enfrentamientos, menos riesgos de violación de derechos humanos y todo eso puede contribuir a lo que necesitamos, una gran imagen de la fuerza pública. Pero es que con esta narrativa de debilitamiento prácticamente lo que han hecho es igualar a la fuerza pública al vandalismo. Y la fuerza pública igualada al vandalismo tiene una desventaja. Todo ese discurso político de justificación del vandalismo y de ataque a la fuerza pública. Yo empezaría este tema con un gran fortalecimiento de la capacidad de acción de la fuerza pública, con una prioridad, disuadir de la violencia a los violentos. Pregunta Mónica Jara. Buenos días, expresidente. Hoy Colombia se la está tomando el terrorismo urbano. En las ciudades, así amenazó el Mono Joy en el año 2012. Bogotá, Medellín, etcétera. Ciudades sin control.
¿No hay una política de seguridad? Algo pasó en la inteligencia. Yo creo que aquí ha habido dos problemas. El uno, han acusado tardíamente a las Fuerzas Armadas y al gobierno que presidí de haber aplicado la doctrina de Vietnam. Y resulta, y entonces dicen que la sustituyeron por la de Damasco. Ni lo uno ni lo otro. Nunca se mencionó la palabra Vietnam. Nunca se aplicó la tesis de contar cuerpos. Nunca hubo bombardeos indiscriminados. No hay quejas sobre los bombardeos de nuestro gobierno. Nunca pasó por nuestro gobierno fumigar comunidades. En la fumigación del narcotráfico se fumigaba el narcotráfico con el buen cuidado para no afectar comunidades, para no afectar fuentes de agua, para no afectar cultivos lícitos. Entonces, eso ni se mencionó lo de Vietnam, ni para instalarlo, ni para remover esa doctrina. Eso no ha existido en Colombia. Entonces dicen, no, que la convirtieron en una doctrina de Damasco, lo que también es nuevo. A mí lo que sí me parece preocupante es que desmantelaron la inteligencia, hicieron unos cambios militares como orientados a tener un ejército de decoración, un ejército de festividades, no un ejército para enfrentar este desafío tan grande que hoy quiere superar al Estado de Derecho. En las ciudades, quieran o no los alcaldes, el gobierno nacional tiene que liderar la seguridad, tiene que tener a las ciudades militarizadas. La militarización tiene que ser una militarización disuasiva. La militarización no puede ser para disparar, menos contra los manifestantes. La militarización tiene que ser para garantizar las libertades democráticas. Es tan libre el que quiere protestar como libre el que tiene su negocito y tiene la legítima aspiración de que no le destrocen su negocito. Doctor Álvaro Uribe, vamos con dos últimas preguntas. ¿Cuál fue el aporte del periodo de la seguridad democrática al bienestar de los militares y policías víctimas en Colombia? Pregunta Joan Sebastián Moreno. Quedó mucho por hacer. Sin embargo, nosotros mejoramos muchísimo las condiciones para la pensión por incapacidad. Bajamos el requisito del 70 al 50% y hubo otros elementos de mejoramiento. Por ejemplo, le tengo que decir con toda sinceridad, la situación fiscal no me permitió hacer todas las actualizaciones que se devenían en la escala salarial. Se lo confieso humildemente, Juan Sebastián. Bueno, pregunta Juan Alan Rossi, ¿pero fumigar con glifosato no destruye selva también? ¿No destruye economía campesina? ¿No perpetúa la pobreza rural y les da un cóctel de cáncer al campo colombiano? Lo que yo le quiero preguntar es qué va a hacer el país. Pongan que sean 143.000 o 247.000 hectáreas de coca, que han creado una fortaleza criminal que parecería hoy superar la capacidad del Estado de Derecho. ¿Cuál es la solución, querido amigo? Si a mí me dicen hay que erradicar, hay que tener cultivos sustitutivos, por supuesto. El gobierno nuestro dio ejemplo en eso. Yo encontré el Catatumbo con 14.000 hectáreas de droga. Cuando terminé, una cifra dijo que 600 a los 2 años después de mi salida, que no eran 600 sino 2.000. Y lo encontré con 600 hectáreas de palma y lo dejé con 17.000 hectáreas de palma. Todo sin cambiar propietarios, sin cambiar propietarios. Todo lo que se puede hacer por fuentes alternativas de ingreso. Recuerden, familias guardabosques. Lo social, nada objeto de lo social. Lo social hay que hacerlo con toda la voluntad. Pero la erradicación manual ha demostrado que no es suficiente. Cuando yo llegué no había erradicación manual, había solamente fumigación. Incorporamos la erradicación manual. Hablamos del glifosato. Yo creo que el glifosato o el que sirva, ahora están encontrando unos herbicidas totalmente
amigables con el medio ambiente. Pero me pregunto, ¿por qué en el mundo entero se utiliza el glifosato en la agricultura comercial? Ahora, como todo producto químico, para aplicarlo en el campo o en la industria, necesita precauciones por parte de quien lo aplique, etc. ¿Por qué en los años en que nuestro gobierno fumigó no se presentaron esos daños de los cuales ahora se habla? Entonces uno tiene que preguntarse, cuando además yo diría que hoy prevalece más en la opinión internacional frente a la agricultura comercial, que el glifosato es manejable para que no sea cancerígeno, que necesita cuidado como necesita cuidado cualquier agroquímico. Si en esa época funcionó bien y nosotros poníamos el cuidado de no fumigar sobre concentraciones humanas, no fumigar sobre fuentes de agua, no fumigar sobre cultivos lícitos, etc. Si eso funcionó bien, hoy debería funcionar mejor, porque hoy el avión se puede programar para que la fumigación sea totalmente automática, teniendo en cuenta los sitios georreferenciados. Aquí fumiga, aquí no, porque aquí hay una comunidad. Aquí fumiga, aquí no, porque aquí hay una fuente de agua. Aquí no fumiga porque hay un cultivo de maíz, hay un cultivo de arroz. A determinada altura, sin brisa, para evitar la volatilidad y con una gota gruesa que garantice la caída vertical, que eso va contra el riesgo de la volatilidad. Entonces, esos son los dilemas que tiene el país ante una realidad, ante la realidad de que empezamos a tener hoy una amenaza narcoterrorista que parece ser más fuerte que el Estado, muy apreciada coronel Liliana. Doctor Álvaro Uribe, antes de terminar, ¿qué mensaje le da a las víctimas de las fuerzas militares y de policía y a la SEP? ¿Y a la qué? A la SEP. A la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, presidente. A la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, simplemente quiero ser prudente. Vamos a ver cómo avanza su trabajo. A las víctimas, toda la solidaridad. Que sobre las víctimas no puede haber discriminación. Y una de las cosas que se critican hoy en Colombia y la debería entender la comunidad internacional es que estos grupos beneficiarios de la impunidad, como la FARC, no han cumplido con la entrega de bienes para poder resarcir a las víctimas. Más que pedir perdón, justifican lo que hicieron. Tienen un discurso más justificatorio y no hay palabra de remordimiento ni de dolor. Entonces, lo que toca es que las propias instituciones de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, con los civiles que apoyamos a las fuerzas, adelanten una gran tarea de protección de las víctimas que hay dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchísimas gracias, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, coronel Liliana Alarcón. Vamos a continuar nuestra agenda, el desarrollo